En arquitectura se denomina vanos a los agujeros calados en la solidez del muro. Un edificio sin vanos sería un cajón oscuro y sin ventilar. La luz y el aire son vitales para la vida y el confort. Según el uso específico, esos vanos serán puertas o ventanas. En el devenir de la historia, han cambiado en su estética, en sus ornamentos y en sus materiales, pero su función es siempre la misma. Son la conexión entre el interior y el exterior, o son el paso de un espacio interior a otro. Hay de todas las formas, hay de muchos materiales, hay de distintos tamaños. Formalmente, estructuran las fachadas. Son el correlato visible de lo que sucede adentro. Todas las construcciones habitables tienen sus puertas y ventanas. Hasta avanzado el siglo XVIII, las corrientes culturales más importantes llegaban de Europa a Lima. Bajaban del Alto Perú, pasando por Salta, Jujuy, Tucumán y Córdoba, y llegaban finalmente a Buenos Aires. Tanto los objetos como las ideas iban quedando por el camino. En Córdoba o Santa Fe, las primeras puertas fueron de madera, mientras que en Buenos Aires, durante generaciones, fueron de cuero y luego de cuero tensado sobre un bastidor de madera. Las puertas porteñas eran de una factura tosca, muy distinta de las que se veían en el camino al Alto Perú. En cuanto a las aberturas, la arquitectura colonial tiene un gran predominio de masas, de muros y escasos vacíos y aberturas, ¿no? No nos olvidemos que la arquitectura colonial es una arquitectura introvertida, ¿no? Entonces, en el gran predominio de muros siempre había un escape visual, un contacto con el exterior, y este era o una ventana en diferentes proporciones, depende del edificio, o bien la puerta de ingreso y pequeñas puertas accesorias, digamos, pero por lo general la puerta de ingreso es allí donde estaba concentrada, en este caso, la importancia de una carpintería o bien la decoración de la arquitectura colonial, en donde podía estar enmarcada en pilastras o con algún tipo de ornamentación o cornisas engreladas, en donde enmarcaba y el punto focal de decoración allí estaba. Las primeras puertas con algún alarde artístico fueron las realizadas para las iglesias o para familias ricas. La puerta es un elemento fundamental, es un elemento importante, y además de acuerdo al trabajo que tenían las aberturas, la puerta principal de acceso también nos estaba denotando de alguna manera, dando una pauta de la importancia de la familia que vivía en esa casa, ¿no? La puerta colonial es muy característica, por ejemplo, en el caso de las doble puertas esquineras, como el caso de la Casa de Hernández, que hoy es Museo de la Ciudad, que estaba dando la pauta de una función determinada. La doble puerta esquinera marcaba que ahí había un comercio, un negocio. Es el caso también del convento de San Bernardo, que no es una puerta del convento, era una puerta de una vivienda que se demuele en el siglo XVIII y luego se la incorpora, digamos, a la construcción a mediados del siglo XIX, a la construcción del convento, pero era una puerta de una vivienda particular. Lo interesante también es que no hay un solo tipo, sino que hay diferentes tipos de abertura. Y según la época, si es siglo XVIII, arquitectura colonial, o siglo XIX, esas aberturas son diversas, son distintas, y eso es lo que enriquece un poco la arquitectura, esa diversidad que tienen. Las ventanas, por ejemplo, de la época colonial, la mayoría tenían postigones.
tenían vidrios, pero tenían postigones, y muchas de esas también tenían rejas hacia la calle. Si bien la técnica se fue perfeccionando hasta principios del siglo XX, el material excluyente fue la madera. Con la llegada del ladrillo, los dinteles rectos de madera fueron reemplazados por el arco, que podía ser desde escarzano hasta de medio punto u ojival. La industrialización del siglo XX puso a disposición otros materiales para la realización de puertas y ventanas. El hierro en combinación con el vidrio, realizadas con perfiles L y T, con chapas lisas y remaches, hasta que irrumpió la soldadura. La década de los 60 reemplazó los marcos de madera por los de chapas de acero doblada. Después de los 70, irrumpe el aluminio con mejores sistemas de cierre, aunque estéticamente más limitados. Con el tiempo se va perfeccionando este aspecto hasta lograr, al día de hoy, aberturas de gran calidad y belleza. En los últimos años, modernos materiales como el PVC ofrecen al mercado productos con nuevas propiedades. Por ejemplo, una mayor resistencia a los cambios de temperatura, a la humedad, a los rayos UV o a inclemencias climáticas. Para saber de qué se está hablando en la obra, cada una de las partes del vano tiene un nombre distinto. La parte baja de una puerta se llama umbral y la de una ventana, alféizar. Los laterales de una puerta son las jambas y la parte superior, el dintel. Hay tantos tipos de ventanas como de sillas o de personas. Para intentar contar todas las que hay, podemos diferenciarlas por su modo de apertura. Se pueden hacer para abrir con la mano derecha o con la izquierda, hacia adentro o hacia afuera. Puede ser de una hoja o de 2 hojas, de 3 o de 4. Pueden ser banderolas. Las reconocemos porque las bisagras están abajo. Sirven más para ventilar e iluminar que para mirar. Suelen estar en baños o sobre puertas dobles en las casas viejas. Una cosa rescatable de las casas originales de que yo vi cuando era chico y que mi maestro Sacriste la reivindicó es la famosa banderola. La banderola es una ventana que se mueve en sentido horizontal, que está por encima del dintel de la puerta y que generalmente se pone arriba, es decir, se las pone arriba. ¿Por qué? Porque el aire caliente por menor densidad sube y uno inclina esa ventana y por naturaleza propia del aire caliente se va hacia el exterior. Entonces uno consigue, enfrentando banderolas en un sentido y en otro, una ventilación natural. Es decir, logra que el calor se vaya del interior en forma espontánea, digamos así, en forma natural, de acuerdo a la densidad del aire. Una muy rara es la pivotante. Hay que buscarla, pero existe. La hoja gira sobre su eje. Para ocupar menos lugar, se usan mucho las corredizas, que tienen mínimo 2 paños. Pero pueden tener más. Las guillotinas ya casi no se fabrican, pero se siguen viendo en los viejos bares. Las nuevas tecnologías nos permiten tener las oscilobatientes, que se abren como banderolas o como las que usamos comúnmente, todas según la necesidad del usuario.
punto de vista lumínico, habrá una forma, una dimensión y una ubicación óptima de las aberturas. La iluminación máxima de un local se logra con ventanas ubicadas en el centro de la pared, mientras que las aberturas situadas en las zonas próximas a las esquinas son las que proveen la mínima intensidad lumínica. En cuanto a la altura, la más luminosa es la que llega hasta el cielo raso. El hecho de que lleguen hasta el piso no aporta eficacia. La Casa Curuchet, cita en la ciudad de La Plata, es la única obra del arquitecto suizo Le Corbusier, construida en el continente americano. Es una obra maestra de la arquitectura corbusieriana, ejemplo de su machine à habiter, donde Le Corbusier, sin haber pisado jamás nuestro país, resolvió con maestría, forma y función, espacio y luz, utilizando su parafernalia y elementos típicos. La obra comenzó en 1949. Hasta el 51 se realizó bajo la dirección del arquitecto argentino Amancio Williams, quien propuso algunas modificaciones que Le Corbusier aceptó. Williams renunció y fue reemplazado por el arquitecto Simón Ungar, y luego la dirigió el ingeniero Alberto Valdés, quien terminó la obra en 1955. Desde la publicación de su libro Hacia una arquitectura y sus escritos en L'Esprit Nouveau, Le Corbusier planteó 5 principios importantes característicos de la nueva arquitectura. La Casa Curuchet es un buen ejemplo para entenderlos. Casa sobre pilotes, planta libre, fachada libre, la terraza jardín y la ventana corrida. La puerta es símbolo de una transición, del paso de un dominio a otro. Este concepto aparece en todas las culturas, como en la Puerta del Sol. Por su calidad de paso, la puerta ha sido destacada en todas las culturas mediante ornamentos o amuletos con significados variados, pero que tienen que ver con el hecho de traspasar la puerta. En iglesias suele aparecer la imagen de Jesús en tímpanos de accesos, aludiendo a sus palabras: yo soy la puerta. En las viviendas particulares, la cosa cambia. Una tradición pagana es poner herraduras o clavos en señal de buena suerte. Los hogares judíos suelen tener un rollo de la Torá que bendice el hogar, llamado mezuzá, que hay que tocar al ingresar o al salir. Este rollo remite a la Biblia, donde refiriéndose a los textos sagrados dice: y los escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Las ventanas de madera son seguramente las más bellas, por tener la gracia de un material noble. Claro que exigen un mantenimiento periódico, ya que la madera, si no se preserva adecuadamente de la humedad, tiende a pudrirse. Si no estuvo bien reposada o no fue bien cuidada, tiende a torcerse, lo que dificulta el cierre. Las aberturas de demolición, muy en uso hoy, tienen el problema de que no garantizan un cierre hermético, con las consecuencias de inconvenientes térmicos y acústicos que eso implica. Las aberturas de hierro pueden ser solo de chapa o de chapa y vidrio, lo cual la mejora estéticamente. Requieren también un mantenimiento porque el hierro es sensible a la humedad y tiende a oxidarse hasta la desintegración. Como cerramientos son eficientes, ya que posibilitan un cierre adecuado para evitar filtraciones, pero tanto el vidrio como la chapa no son buenos aislantes térmicos. Las aberturas de aluminio son las que mejor responden a las necesidades de hoy. Los modernos sistemas de perfilería aseguran un cierre hermético y por ello
son los más utilizados, donde se prioriza el tema del aislamiento. También se destaca su facilidad de colocación en seco, debido a que pueden adaptarse a marcos preexistentes. Un arquitecto hijo de noruegos, nacido en Cádiz y formado en Noruega, Bélgica y Francia, fue el máximo representante de la arquitectura ecléctico-historicista en la Argentina, Alejandro Christoffersen. Se afincó en 1887 en Buenos Aires, a los 31 años, para realizar una fecunda obra durante medio siglo. Toda su producción tiene el sello de su paso por la École des Beaux-Arts de París, que por entonces era el polo difusor del eclecticismo histórico. Este movimiento sostenía la libertad del arquitecto frente al material que le suministraba la historia, para diseñar sin intentar una fiel reproducción, sino para crear nuevos ornamentos y así formular un estilo actual que diera respuesta a las distintas necesidades planteadas por las nuevas circunstancias de finales del siglo XIX. Lo que aparece con mucha claridad en su obra es hasta qué punto la opción estilística se hallaba determinada por el uso del edificio, que se expresaba por una operación de referencia histórica, así como por el uso variado y policrómico de los materiales. La capilla de la Iglesia Ortodoxa rusa reproduce un modelo bizantino. La iglesia para marinos noruegos es una reelaboración del tipo escandinavo de iglesia parroquial. El Santuario Nacional de Santa Rosa de Lima está inspirado en la iglesia del Sagrado Corazón de París, pero su personal utilización de los colores lograda por el uso de los materiales lo diferencia de su modelo. Pero no solo hizo iglesias, diseñó también los característicos edificios del Banco de la Nación Argentina. Y dentro de los edificios civiles hay una profusa producción de modelos habitacionales franceses, como el Hotel Particulier o el Gran Hotel. También son conocidas sus marquesinas para el Teatro Colón y para el Café Tortoni. Alejandro Christoffersen, fallecido en 1946, dejó un legado de obras construidas y también escritas. Sobreviviente del Parque 3 de Febrero, emula un monumento que se encuentra en Roma. En 1874, el presidente Domingo Faustino Sarmiento presentó un proyecto al Congreso Nacional para la creación de un paseo público en las tierras de Palermo, que pertenecieron al general Juan Manuel de Rosas. Este se llamó Parque 3 de Febrero, en conmemoración a la batalla de Caseros. Este parque tenía una cantidad considerable de accesos, de los cuales solo se conservó uno. La vieja entrada al zoológico es el único portón que aún queda, y es una réplica del Arco Triunfal de Tito en Roma. El Arco de Tito es un arco de triunfo, situado en la Vía Sacra, al sudeste del Foro en Roma, construido en el 81 después de Cristo, y rememora las victorias de Tito contra los judíos. En una obra de arquitectura bien concebida, el entorno es fundamental en la disposición de las aberturas. Clima y latitud definen su orientación y tamaño, la necesidad o no de parasoles y cómo serán los sistemas de cerramiento.
con respecto al aventanamiento, a la dimensión de las aberturas en las obras del norte, yo creo que también responde un poco a la climatología, a la necesidad. La gente del norte, el andino, no necesita de una ventana amplia para mirar el paisaje, porque ellos tienen incorporados en ellos el paisaje. La vida de ellos se desarrolla al aire libre, por lo tanto, la naturaleza y el paisaje lo tienen incorporado. Por lo tanto, todas las aberturas son pequeñas. En el hemisferio sur, la cara norte de una vivienda será siempre la más asoleada. La del este, la que ve el amanecer. La del oeste, la que orienta el atardecer. Y la cara sur estará siempre en sombras. La latitud define las aberturas. Tiene que ver también con la latitud en la que se encuentra Salta. Estamos casi en el trópico de Capricornio. Entonces tenemos una gran insolación, una gran luminosidad, la altura en la cual está la ciudad, 1200 metros, la ciudad de Salta, el Valle Queltaquí tiene sectores más altos, llega a 2000, 3000 metros incluso. Eso hace que las aberturas cumplan una función importante y las dimensiones de las aberturas en la arquitectura colonial están racionalmente pensadas en función de esas características ambientales. La latitud permite calcular el recorrido solar, de modo que se puede establecer con precisión hasta dónde ingresará la luz en una habitación en cada momento del año. Un parasol calculado adecuadamente permitirá que el sol ingrese en invierno y que haya sombra en verano. En las ciudades, el entorno se define no solo por la orientación, sino también por las vistas, que se definen por dos sentidos: ver y ser visto. Debe tenerse en cuenta la cercanía de otros edificios y de la calle. Puertas y ventanas son, de hecho, el nexo entre el interior y el entorno. En la arquitectura del virreinato, en sintonía con la tradición plateresca y más tarde con la del barroco español, las puertas de acceso principales fueron más que el elemento regulador de la relación interior-exterior. Hay un aspecto importante entre lo que es la relación de muros y aberturas en la arquitectura colonial. Predominan los muros con relación a las aberturas. Es decir, es mucho mayor la superficie de muros que la superficie de abertura. Y sobre todo en la arquitectura del Valle Queltaquí, que las inclemencias del tiempo son mucho más rigurosas, el sol es mucho más fuerte, las aberturas son mucho más pequeñas. Entonces hay una gran superficie de masa, de mampostería, de muros de adobe y aberturas pequeñas. Entonces, la relación entre aberturas y muros, siempre en la arquitectura colonial va a ser mucho mayor el muro que la abertura. Va a haber una preponderancia del muro con relación a las aberturas. El tamaño de la puerta y los ornatos que la enmarcaban expresaban la jerarquía de la casa. Al ser parte de la fachada, las aberturas siguen siendo un fuerte elemento expresivo. Además de la forma específica de la abertura, de distancias y correspondencias, también es un patrón expresivo que define el criterio de modulación y organización. El tamaño y la ubicación de puertas y ventanas determinan una fachada e incluso nos pueden expresar el tipo de habitación que se encuentra del otro lado. No es igual la ventana de un cuarto de estar que la de un dormitorio o la de un baño. Tanto en los palacios del Centenario como en los edificios en torre, podemos reconocer a simple vista y sin necesidad de carteles cuál puerta es la principal y cuál es la de servicio. En el uso, las puertas, por las dimensiones que tiene, son
más bien de tipo, como te decía, monumentales, no en el caso del norte, que son las ventanas, las puertas más bajas, porque fundamentalmente lo importante es el uso que la gente le da. Por lo tanto, la escala es una escala pequeña, una escala baja. Eso es el significado de las aberturas. Aunque surgen por una necesidad funcional, las aberturas son parte fundamental de la expresión de un edificio. Puertas, vanos de acceso a un edificio, aberturas con posibilidad de ser cerradas para regular el paso. La puerta es la casa. Se destacó en todas las culturas, en todas las modas, en todas las corrientes estéticas. Trasponer la puerta siempre fue significativo. Toda la belleza de las casas se manifestaba en su acceso.